¿Sabes dónde estás? No mires a la calle. Mira el vidrio. En un vídeo de Fácil con AI. ¿Por qué los de Fácil con AI nos metieron en este lío? Shh. ¿Nos vendieron? En el video de hoy, te voy a enseñar algo que va a cambiar la forma en que hacemos videos con inteligencia artificial. Seguramente, como a mí, te ha pasado que generas un video con IA, y aunque la calidad es buena, los personajes cambian de cara, el movimiento es extraño o simplemente no puedes controlar la cámara como quisieras. Bueno, pues el día de hoy vamos a probar Cinema Studio 2.0 de Higgsfield AI. Esta plataforma promete acabar con la diferencia entre crear solo clips de IA aleatorios y lo que es realmente hacer cine. Vamos a ver cómo crear escenas completas, controlar lentes de cámara reales, movernos dentro de una imagen en 3D y hasta definir el género de la película para que la IA sepa cómo moverse. No necesitas ser un experto en cine ni tener una supercomputadora. Todo lo haremos desde el navegador. Así que quédate, porque empezamos. Lo primero que haremos será ir al enlace que te dejaré en la descripción y en el primer comentario fijado. Eso te llevará directamente a Higgsfield AI. Una vez dentro, vamos a ir a la sección que dice Cinema Studio 2.0. Como puedes ver, la interfaz es súper limpia e intuitiva. Tenemos dos modos principales aquí arriba, Image, y abajo, Video. Como todo buen video, empieza con una buena imagen base, lo que en cine llaman el Hero Frame. Así que nos quedamos en la pestaña de Image. En el cuadro de texto vamos a describir nuestra escena. Por ejemplo, pongamos algo estilo de suspenso o dramático, para probar la iluminación. Pondré un prompt bastante simple, solo para probar. Ahora, aquí viene lo interesante. Justo al costado del cuadro de texto tenemos el control de cámaras y lentes. Eso nos permite controlar la estética exacta de nuestras imágenes. Si damos clic aquí, fíjate que podemos elegir el tipo de cámara que queremos usar. Vamos a usar la de gran formato de 70 milímetros. En esta otra parte, seleccionamos el lente. Por ejemplo, el 70 Cinema Prime. También nos permite escoger la distancia focal, desde 8 milímetros hasta 50 milímetros. Esto es brutal, porque nos da control real sobre la profundidad de campo y el look de la imagen. Y por último, la apertura del lente. Si no sabes qué escoger, no te preocupes, puedes dar clic en esta pestaña de recomendado y te armará un preset que funciona perfecto, al igual que guardar un preset si te gustó cómo te quedó la imagen. Te recomiendo que pruebes varias combinaciones, ya que puedes lograr looks muy diferentes cambiando tan solo una de estas opciones. Antes de generar las imágenes, quiero que vean esta opción nueva llamada Grid Exploration. En lugar de generar una sola imagen y gastar créditos a lo loco, podemos pedirle una cuadrícula de 2x2 hasta 4x4. Para este ejemplo, lo dejaré en 3x3. Con eso vamos a tener más tomas de la misma escena, lo cual nos da más opciones para escoger. Damos clic en Generar y esperamos un momento. Algo importante, si quieres que las imágenes sean diferentes y en secuencia para tu escena, debes de especificar la escena en sí. Si solo describes una imagen, todas las imágenes serán iguales o muy parecidas. Aquí lo tenemos. Esto nos sirve como un storyboard rápido. Podemos ver diferentes composiciones de un solo vistazo. Podemos elegir una sola imagen que mejor cuente nuestra historia, o con todas ellas armar la escena completa. Eso ya depende de ti. Ahora, si damos al botón de Upscale, vamos a mejorar la calidad de la imagen, ya que podemos separar cada uno de los cuadros del grind y usarla ya sea como referencia, primer cuadro o final de nuestro video. En este otro menú, también podemos utilizar la imagen para continuar nuestra escena, hacer varias tomas de la misma escena, editar marcando una área específica de la imagen, mejorar la textura de la piel, crear una toma de otro ángulo de la imagen, cambiar la iluminación o cambiar el atuendo de nuestro personaje. Para que veas cómo funciona esto, vamos a seleccionar la opción de cambiar ángulos.
Ahora tenemos la imagen cargada de este lado, pero del lado derecho tenemos esta pequeña ventana en donde podemos cambiar de dónde está siendo tomada la imagen, al igual que el zoom que queremos hacer. Por ejemplo, vamos a hacer una toma desde el lado izquierdo. Damos en Generar y esperamos. Aquí tenemos el resultado de la imagen. Aquí te muestro la original, que es la que habíamos hecho anteriormente, y aquí te muestro la que acabamos de hacer. Si ves, es exactamente la misma escena o la misma toma, pero de un ángulo diferente. También acá te muestro lo que pasa si le das a la opción de What's Next, que en este caso tomé esta imagen y me hizo todas estas otras imágenes como secuencia de ella. Acá está otra secuencia en donde pasaron cosas diferentes, tomando el criterio de lo que hubiera pasado en la escena. Vamos a tomar esta imagen y daremos en Upscale para mejorarla. Te recomiendo que pruebes todas las opciones de ese pequeño menú, ya que te van a ayudar mucho con las tomas para tu video. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es una de las funciones nuevas. Hay un botón que dice Generate 3D Scene. Para que veas qué hace, vamos a darle clic. Esta función hace a nuestra imagen 2D en un entorno tridimensional. Miren esto, puedo moverme dentro de la imagen. Puedo ajustar la perspectiva, acercarme, alejarme. Básicamente es como explorar el set de grabación antes de filmar. En la parte derecha tenemos este cuadro en donde nos indica qué tecla debemos de presionar para los diferentes movimientos que podemos hacer. No te preocupes si la imagen se mira de mala calidad, ya que una vez que selecciones tu ángulo perfecto, se va a renderizar y quedará de una calidad normal. Una vez que encuentro el ángulo perfecto, le doy a Capture Shot y listo, ya tenemos nuestro encuadre definitivo. Ya que tenemos nuestra imagen, como ves la modificamos cambiándole el ángulo, se mantiene exactamente la misma pose de los personajes. Muy útil para refinar nuestras tomas. Ahora vamos a la pestaña de video. Aquí es donde Higgsfield se diferencia de los demás. Tenemos varios modos: Single Shot para un solo clip, Multi-Shot Auto y Multi-Shot Manual. Esto es especial para contar una historia, no solo hacer un clip aislado. Con esto podemos crear secuencias de hasta 6 tomas conectadas. Aquí tenemos estos cuadros con los que podemos cargar imágenes, referencias ya sea de personajes, objetos o fondos, que ahorita te enseño cómo funciona. Enseguida tenemos el control de cámara, Pan, Tilt, Zoom. Pero lo mejor es esta función de aquí, la rampa de velocidad. ¿Quieres que la acción empiece lenta y luego acelere de golpe para dar impacto? Lo ajustas aquí con estos nodos. No tienes que hacerlo en postproducción en el editor de video como normalmente lo hacemos. Ahora la IA generará los frames pensando según la velocidad que tú le digas. Ahora, como eso de cargar una imagen como primer cuadro y como cuadro final, es muy intuitiva y la mayoría sabe cómo funciona. Mejor te enseño cómo usar imágenes como referencia de personajes. Así que damos en Crear nuevo elemento, subimos la imagen o podemos tomar una de las que hemos creado aquí mismo. Para este ejemplo subiré esta de este pequeño Boy Scout. Le ponemos un nombre para identificarlo. Debemos cargar al menos 2 imágenes del mismo personaje o elemento. Ya que las cargamos, le damos en Crear. Vamos a hacer lo mismo con este otro personaje para también usarlo en la escena. Te recuerdo que puede ser algún objeto, un entorno o lo que quieras incluir en tu escena y que mantenga la consistencia. Seleccionamos los elementos, que en este caso son los personajes, y le damos Usar elementos. Aquí abajo, como vemos, tenemos cargados los elementos que vamos a usar, entonces vamos a escribir de qué se trata nuestra escena. Para llamar al elemento, vamos a usar la arroba. Una vez que tenemos las imágenes, seleccionamos el aspect ratio y la resolución de los videos. Para mejorar más el video, tenemos esta opción donde podemos elegir qué tipo de video estamos haciendo. Podemos elegir si nuestra escena es de terror, comedia, acción, western. Si elijo horror, la cámara se moverá más con tensión, más lento. Si elijo action, será más dinámico y rápido.
Para este ejemplo, vamos a ponerle comedia, ya que va más con nuestra escena. También podemos seleccionar si queremos activo el audio, que en este caso lo voy a dejar activo. Aquí podemos seleccionar cuántos videos vamos a querer de la misma escena. Al final seleccionamos la duración de nuestro video, que va desde 3 a 12 segundos. Una vez todo seleccionado, ya podemos crear nuestro video. Esperamos a que la magia suceda. Mientras se genera, te recuerdo que en la descripción te dejé el enlace a la guía completa de Cinema Studio 2.0 por si quieres profundizar en los prompts y trucos avanzados. También, si te interesa acceder a todos los prompts que usamos en el canal, lo puedes hacer uniéndote a los miembros del canal. Aquí ya tenemos el video. I found the treasure. It's right over there. Excellent work, Scout. What? Como notaste, está en inglés. Si quieres que los diálogos estén en español o en otro idioma diferente a inglés, debes de especificarlo en el prompt, lo cual se me olvidó hacer. Pero como ves, la consistencia del personaje es perfecta, la animación es muy buena, al igual que los detalles. Aquí tienes otro ejemplo que hice de un estilo realista. ¿Por qué los de Fácil con AI nos metieron en este lío? ¿Nos ven diario? La consistencia de los personajes también se mantiene en toda la escena. Fíjense cómo la transición entre las tomas no se siente como clips pegados a la fuerza. Realmente se siente como una escena de película, ya que la calidad también es muy buena. Aquí te muestro el video que viste al inicio, donde usé las imágenes que hicimos hace un momento. ¿Sabes dónde estás? No mires a la calle. Mira el vidrio. En un vídeo de Fácil con AI. Con herramientas como Cinema Studio 2.0, ya no necesitas un equipo de millonario, solo tu creatividad y una buena dirección. Si quieres probarlo, recuerda que tienes el link directo en la descripción y en el comentario fijado. Si te gustó el video, te agradecería mucho que me dejaras un like, que te suscribas al canal y que me dejes en los comentarios qué género de película harías tú con esta herramienta, terror o comedia. También, si te quedó alguna duda o tienes alguna sugerencia, me la dejas en los comentarios. Ahora sí, llegamos al final del video. Como siempre, espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!